Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Juan y el capítulo 1. Evangelio según Juan y capítulo 1, y vamos a leer solo 3 versículos, el versículo 14, el 15 y el 16. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14, 15 y 16. Y dice la palabra del Señor: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era, del que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque él era primero que yo. Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. La historia de la humanidad tiene muchos nombres, muchas personas que han sido famosas, muchas personas que han hecho lugares, acontecimientos trascendentes en el mundo. Pero una persona que siempre ha sobresalido por todos los demás, y es el Señor Jesús. Hace muy poco, y como comentábamos antes, por este medio que es Internet, se hacía una encuesta en todo el mundo, en todos los países del mundo, millones de personas contestando quién era la persona más trascendental de la historia. Y a pesar de que hay mucha gente y en muchos países que no son cristianos, y muchos otros países como el nuestro que sí son cristianos, pero que tienen muy poco de ese nombre, la primera persona, la persona más trascendente de la historia para todo el mundo, era el Señor Jesús. La persona más trascendente en la Biblia, en la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Desde el principio hasta el final, desde la primera página hasta la última. La persona más trascendente para nosotros, para la gente de la Iglesia, para el pueblo de Dios, es el Señor Jesús, sin ninguna duda. Y la persona más importante para la gran mayoría de los que estamos aquí, y solo el Señor sabe si es para todos o no, es el Señor Jesús. Y la grandeza del Señor Jesús es algo que jamás podemos dejar de admirar. Y solamente en 3 o 4 frases, como hemos leído de la palabra de Dios, encontramos tantas cosas para emocionar nuestro corazón y para comprender mejor a aquel quien es nuestro Creador, a la persona que más se preocupa por nosotros, a la persona que nos conoce íntimamente, a la persona que sabe exactamente lo que hay dentro de nuestra vida, a la persona que nos creó y nos hizo como somos cada uno de nosotros, a la persona que más nos ama, al que más se preocupa por nosotros, nuestro Dios mismo. Y la Biblia nos dice que Dios mismo, en la persona del Señor Jesús, habitó entre nosotros, se hizo como un hombre, como una mujer, como una persona de carne y hueso, habitó entre nosotros. Y la Biblia dice que puso su tienda de campañas entre nosotros. Esa es la palabra exacta para habitar. Dios no vino al mundo de una manera sobrenatural en el sentido de preparar grandes orquestas y grandes personas que anunciaran su venida. El Señor Jesús no entró en un palacio real. Él no vino en la familia más importante, de la nación más importante del mundo. Él llegó de una manera admirable al pueblo más perseguido, a una de las familias más insignificantes del pueblo de Israel, a una de las familias más pobres, y vino a nacer en un establo, puso su tienda de campaña entre nosotros. Dios se hizo real, se hizo de carne y hueso, para hablarnos a nosotros, a los hombres y a las mujeres de este mundo, para mostrarnos su amor, para enseñarnos que Él nos ama. No fue un Dios que se quedó por encima del bien y el mal, fue alguien que vino a ser real, a hablar con cada uno de nosotros. Puso su tienda de campaña entre nosotros, habitó entre nosotros. No se quedó en palabras como las grandes personas de este mundo, como muchos de nosotros a veces también, que nos encanta decir cosas. Dios tanto amó al mundo, tanto nos amó a cada uno de nosotros, que vino y se dio a sí mismo, se dio por completo. De tal manera que la Biblia nos dice que ni siquiera tenía dónde reclinar su cabeza. Dios se hizo hombre
y vino a habitar entre nosotros. Y la Biblia dice que vimos su gloria en un cuerpo mortal, en un cuerpo como el nuestro. Dios quiso glorificar de tal manera lo que nosotros somos hoy, que un día Él mismo fue como uno de nosotros, con nuestras limitaciones físicas, con nuestras tentaciones, pero Él vencedor, con nuestros problemas, pero Él siempre siguiendo la voluntad de su Padre. Y vimos su gloria. Dios se hizo hombre, y lleno de gracia y de verdad. Y la Biblia nos enseña que el Señor Jesús estaba lleno a rebosar, que era la persona más llena de gracia de todo el mundo, y la persona que siempre sabía decir la verdad. Porque solamente la verdad hace libre a una persona. ¿Os acordáis que un día el Señor Jesús dijo precisamente eso? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad no es nada sin la gracia, sin el amor. Y el amor no es nada si no sigue la verdad. Y Dios no se quedó solamente con su gracia, nos mostró la verdad. Y Dios no se quedó solamente con la verdad de que nosotros merecíamos la condenación, nos mostró su gracia. Y el Señor Jesús fue alguien lleno de gracia y de verdad. Y vimos nosotros su gloria. Y Él era capaz de decirle a las personas lo que necesitaban, pero al mismo tiempo era capaz de tener tal gracia que ponía sus manos sobre ellos. Y era capaz de ver a gente despreciada como los leprosos, a los que nadie se acercaba. Y era capaz de llegar a ellos. Y era capaz no solamente de enseñarles la verdad, no solamente de decirles que Dios podía cambiar su vida, no solamente de sanarlos. La Biblia dice que ponía su mano sobre ellos, que los abrazaba a la gente despreciada. Porque ese es Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Señor Jesús. Y era capaz de hablar y estar con la gente despreciada, con la gente a la que nadie le hacía ningún interés, ningún caso. Nosotros vimos la gloria del Señor Jesús por lo que conocemos en la Biblia. Dios se hace cercano, muestra su gloria y muestra su amor por cada uno de nosotros. Pero sabéis, la Biblia nos dice que de la plenitud del Señor Jesús podemos vivir todos, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de la plenitud de lo que Él es. La vida cristiana no es cualquier cosa. Conocer al Señor Jesús como nuestro Salvador no es cualquier cosa. Es lo más grande que puede existir en la vida de una persona, porque estamos recibiendo de la plenitud de Dios mismo, del Señor Jesús, lo que Él es. No en toda su majestad, porque somos mortales, pero todo lo que Él es, estamos recibiendo de su plenitud, cada uno de nosotros, en nuestra vida, y gracia sobre gracia, sin medida. Si nosotros pensábamos alguna vez que la gracia de Dios es algo increíble, lo más grande que una persona puede conocer, que el amor de Dios es algo sublime, la Biblia nos dice que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida, gracia sobre gracia. La plenitud de todo lo que Él tiene. Por eso Pablo, cuando lo comprendió, fue capaz de escribir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque el secreto de nuestra vida, y cuando una persona realmente alcanza significado en su vida, es cuando es capaz de comprender que Cristo está viviendo con nosotros, en todos los momentos de nuestra vida, no solamente aquí. Es fabuloso, es genial disfrutar de la presencia del Señor aquí, leer su palabra, estar juntos, cantar juntos. Pero la presencia de Dios es real en todos los momentos de nuestra vida. En todos los momentos de nuestra vida, sin ninguna excepción. La Biblia nos dice que Él está siempre con nosotros. Para mí, el vivir es Cristo. Esa es la realidad de todos los que aceptamos al Señor Jesús. Y es la realidad para cualquiera que se acerca a la presencia de Dios. En esta tarde, no es una religión más. No es ni siquiera una creencia más. No es ni siquiera una doctrina más. No es ni siquiera grandes enseñanzas de lo que la Biblia dice. Eso es muy importante. Es la propia presencia de Dios mismo, por medio del Señor Jesús, en la vida de cada uno de nosotros. Estamos viviendo de su plenitud, de lo que Él es, y gracia sobre gracia. Muchas veces vivimos sin darnos cuenta de lo que significa eso.
Y vivimos agobiados por muchas cosas, por muchos problemas, por muchas cosas que gente está diciendo, por muchas situaciones que no comprendemos en nuestra vida, por muchas situaciones difíciles, sin darnos cuenta que hay alguien que jamás nos abandona, alguien que jamás nos da la espalda, alguien que fue desamparado una vez para no desampararnos nunca a nosotros. Es el Señor Jesús, porque de su plenitud vivimos cada uno de nosotros, y no de cualquier cosa, gracia sobre gracia, mucho más de lo que necesitamos, de lo que pedimos o entendemos. Y el mismo Pablo escribe a los colosenses que estamos completos en Él. Ese es el secreto de la vida. Ese es el secreto de la vida cristiana. Ese es el secreto de la vida en general. Vivir completos en el Señor Jesús. Trascender de las cosas que nos están pasando aquí, que tienen validez, pero nunca olvidemos que nunca son tan importantes como las cosas eternas, como la vida del propio Señor Jesús dentro de nosotros, de su Espíritu guiándonos, porque de su plenitud vivimos y tomamos todos, gracia sobre gracia. Y si hay aquí alguna persona que todavía no conoce al Señor, no sabe lo que es la plenitud del Señor Jesús, no sabe lo que es tener un significado en la vida, no sabe lo que es vivir y ver la vida tal como Dios la ve, de una manera admirable. A veces no nos damos cuenta de quién es Dios, de quién creó el universo, de quién hizo todas las cosas por las que nosotros disfrutamos, de quién hizo las cosas que más nos encantan, de quién creó la amistad, de quién creó el amor en la familia, de quién creó las cosas, las fuerzas, incluso las fuerzas físicas que tenemos, de quién hizo a los jóvenes disfrutar y cantar y ser felices. Es Dios, y de su plenitud es nuestra vida. Él desborda vida y entusiasmo para nuestra vida, y nosotros vivimos gracia sobre gracia en Él. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, al final del capítulo 3 y al principio del capítulo 4, nos está diciendo que todos nosotros, los que hemos puesto un día nuestra vida en las manos del Señor, reflejamos todos nosotros la vida de Dios como si fuera un espejo dentro de nosotros. Y cada día Dios nos va haciendo más parecidos al Señor Jesús. ¿Sabéis cuál es el mejor objetivo en la vida? Parecernos a la persona más grande que jamás ha existido, el Señor Jesús. Y eso no tiene que ver con nuestros dones. No tiene que ver con si tú puedes predicar o no. No tiene que ver con lo mucho o lo poco que puedas hacer. Tiene que ver con reflejar en la vida de cada uno de nosotros el carácter del Señor Jesús. Y puedes hacerlo teniendo 10, 15, 20 años. Puedes hacerlo teniendo 60, 70, 80, 90, los años que sean, porque día a día Dios va dándonos de su plenitud gracia sobre gracia, no cualquier cosa, sino lo más grande que Él tiene, gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia en nuestra vida, en lo que es nuestro pasado. Hay muchas personas que no son capaces de perdonarse a sí mismos o perdonar cosas que han ocurrido en el pasado. Personas que llegan también a escuchar el Evangelio de Dios y dicen: yo creo que Dios jamás me va a perdonar. Y no es así. Dios es capaz de poner gracia sobre gracia en tu pasado, en mi pasado, en situaciones en las que nosotros ya no podemos hacer nada. Gracia sobre gracia. Solamente necesitamos venir a los pies del Señor Jesús. Quizás de una manera figurada, a los pies de aquella cruz. Él venció la cruz, derramó toda su sangre, pero resucitó y es vencedor, no está allí. Pero cantamos y hablamos de una manera figurada de venir a los pies de la cruz. Y es una manera muy bonita de decir. Porque de alguna manera Dios está todavía extendiendo sus brazos y diciendo: todavía hay gracia sobre gracia para ti. Todavía hay perdón para ti. El Señor Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. Es cierto que la Biblia dice que Él fue a la cruz por el mundo, pero siempre se refiere a cada persona en particular.
Y Pablo lo entendió cuando dijo que el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y creo que casi todos los que estamos aquí podríamos repetir lo mismo. Porque el Señor Jesús vino a morir en el lugar de cada uno de nosotros. Y por eso Él ahora ofrece gracia sobre gracia para perdonarnos a cada uno de nosotros. Hay gracia sobre gracia también en nuestra vida, desde el mismo momento en que nosotros le pedimos a Él que controle nuestra vida. Que Él sea el Rey. El Rey. Que Él tenga el control de todo lo que somos. Que Él sea lo más querido para nosotros. Hace muy poco leí una historia que me encantó. Fue un hombre, un varón inglés hace muchos años, que se llamaba Baron Fitzgerald. Tenía la más completa colección de obras de arte, de cuadros de personas famosas que se conocían, de pintores famosos. Costaba muchísimos millones de libras esa colección. Él había hecho una fortuna con su trabajo durante mucho tiempo. Un día su mujer murió y solo se quedó con su hijo, su único hijo. Y con el paso del tiempo el hijo tuvo una enfermedad y también se murió. Así que este hombre quedó solo con toda su fortuna. Y un día él también murió. Cuando sabía que era muy mayor y estaba a punto de morir, hizo su testamento. Así que todas las personas conocidas con dinero, sobre todo de Londres y de los alrededores, estaban esperando para ver qué haría este hombre con las joyas, es decir, con las obras de arte que tanto dinero costaba. Y un día un notario vino con el testamento para hacer una subasta pública de todas las obras. Así que allí se juntó la gente que más dinero tenía para comprar aquellas obras de arte, aquellos cuadros tan famosos. Y el notario abrió el testamento y dice, muy bien, vamos a empezar a subastar estas obras de arte. Pero aquí este hombre, el Barón Fitzgerald, nos dice que antes que ninguna otra tenemos que subastar esta. Y sacaron un cuadro que era un retrato de su hijo cuando era pequeño. Ningún famoso había pintado ese cuadro. Era cuando él todavía no tenía dinero, así que era un retrato, incluso no era demasiado perfecto ese retrato. Y nadie conocía esa pintura. Así que nadie se movió en la sala. Y el hombre dijo, nadie va a subastar por este cuadro, nadie decía nada. Pero un hombre, al final de todo, con una apariencia muy humilde, vestido no demasiado bien, dijo, yo quiero ese cuadro. Dice, ¿qué precio puede dar usted por él? Dice, lo que me pide. Yo era uno de los mayordomos de este hombre y yo conocí a ese chico. Y llegué a amarle. Y yo quiero tener el retrato de ese chico en mi casa. No me importa lo que me cueste. Y como nadie empujó por ese cuadro, el notario dijo, pues muy bien, va concedido para este hombre. Y de repente cerró el testamento. Y todo el mundo quedó sorprendido, pensando, ¿qué habrá pasado aquí? Y el notario dijo, hay una nota personal del Barón Fitzgerald que todos los cuadros, absolutamente todas las obras de arte, pasan gratuitamente a la persona que haya comprado el cuadro de su hijo. Porque si alguien ama a su hijo, él le dará todas las cosas. Gracia sobre gracia. En cierto modo, Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Si nosotros aprendemos en nuestra vida a amar al Señor Jesús de todo nuestro corazón, todas las demás cosas bien, gracia sobre gracia en la vida cristiana, gracia sobre gracia en una vida diferente, una manera de ver las cosas diferente, gracia sobre gracia en el propio poder del Señor Jesús. ¿Os acordáis cómo vivía Él en la tierra? Era capaz de hablar a la naturaleza y la naturaleza le obedecía. Era capaz de hablar a la enfermedad y la enfermedad le obedecía. Era capaz de tomar a una persona, no importaba quién fuera, y no importaba lo despreciada que fuera, y no importaba incluso lo que la gente dijera de esa persona, y devolverle su dignidad. Incluso cuando personas se burlaban de actos de algunas personas, de actos de adoración de alguna mujer, como aquella que, ¿os acordáis?, lloró sobre sus pies y luego con su pelo acarició los pies del Señor.
Él daba dignidad a todas las personas, porque Él tiene gracia sobre gracia para cada uno de nosotros, en nuestra vida. Gracia sobre gracia en las cargas de la vida. Gracia sobre gracia en la sabiduría que necesitamos para vivir, en lo que necesitamos día a día, en lo que queremos día a día. ¿Sabéis? Dios nos ha ido enseñando muchas cosas estos últimos años al tener nuestras niñas. Hace poco leí de un padre que tenía una hija y le gustó muchísimo un collar de perlas de estos que las niñas tienen a veces, que son de plástico y están muy bien pintados. Creo que todos lo habéis visto alguna vez. Y la niña estaba encantada con ese collar de perlas. Y el padre quiso enseñarle una lección a su hija. Y le dijo: ¿me quieres? Sí. Más que nada en el mundo, sí. ¿Me regalarías tu collar? El padre no le preocupó porque sabía que su hija tenía que aprender una lección. Meses después la niña iba creciendo, un día estaban hablando de otras cosas. ¿Me quieres? Sí, mucho. Y más que a nada en el mundo, ¿quieres a tu familia, a tus padres? Sí, sí. ¿Y me darías el collar? Pero la niña fue creciendo y fue tomando amistad con sus padres. Fue dándose cuenta que sus padres hacían mucho más que hacerle la comida y tenerla en casa, que la querían, que hacían todo lo posible con ella, que estarían dispuestos a morir por ella si era necesario. Así que un día, cuando la niña ya tenía 7, 8 años, el padre le volvió a preguntar: seguro que me quieres, ¿verdad? Claro. ¿Y me regalarás tu collar? Pues claro. Yo no sé cómo no te lo di antes, porque fue una tonta decirte que no. El padre metió su mano en el bolsillo y sacó el collar idéntico, pero de perlas auténticas. Le dijo: este es para ti, porque tú me has dado el tuyo. Muchas veces no nos damos cuenta en la vida cristiana lo que significa que Dios ponga gracia sobre gracia en nuestra vida. Y nos aferramos a las cosas y le decimos: Señor, esto es mío, yo no quiero soltarlo. Y no nos damos cuenta de que Dios quiere darnos plenitud de todas las cosas y gracia sobre gracia. Incluso en los momentos más complicados. Fijaos el caso de Job. Es cierto que era una persona buena. Es cierto que Dios lo pone como ejemplo. Pero era una persona igual que nosotros, con los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas tentaciones, las mismas debilidades que yo tengo, que tú puedes tener. Y la mayor grandeza para mí personalmente del libro de Job es que en un momento, cuando pierde todo, cuando las noticias llegan diciendo que todo va mal, que todo está al revés, cuando pierde hasta sus propios hijos, cuando pierde su salud, cuando su mujer se burla de él y le dice: mira, ¿para qué sirve que creas en Dios? Maldícelo de una vez o bendícelo o haz lo que quieras, pero muérete ya. Imaginaos lo que significa que alguien que quieres diga eso, porque ya no aguanta verte más. Y cuando Job está a punto, casi a las puertas de la muerte, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Job se inclinó y adoró a Dios. Gracia sobre gracia. Incluso cuando no podemos entender las cosas, todavía seguimos en la plenitud de Dios. Todavía Él nos puede dar fuerzas para seguir un poco más. Todavía Él pone gracia sobre gracia en nuestra vida. Gracia sobre gracia, porque es la relación con Dios la que da significado a nuestra vida. Pablo escribe en la carta de los Efesios capítulo 3 y versículo 20 un texto con el que me gustaría terminar, y me gustaría que el Espíritu de Dios fuera capaz, o mejor dicho, que nosotros fuéramos capaces de escuchar al Señor, al Espíritu de Dios, en cuanto a lo que quiere decirnos las personas que están aquí, que no son creyentes, y los que somos creyentes. Cuando Pablo comprendió lo que significaba vivir en la plenitud del Señor, con todos los problemas, con todos los defectos, él era una persona normal y corriente como nosotros, pero vivir diciendo: con Cristo estoy crucificado y puedo caer muchas veces, pero vuelvo a Él, porque Él es el que pone gracia sobre gracia en mi vida. Cuando Pablo entendió esto, escribió a los Efesios: aquel que es poderoso, Efesios 3, versículo 20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros entendemos. A Él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. No es una predicación, no es un culto en la iglesia, no es un día porque Dios toca en nuestro corazón, es nuestra vida completa que Dios quiere poco a poco ir transformándola, poniendo su plenitud dentro de nosotros y que aprendamos a vivir gracia sobre gracia, porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si hay alguna persona aquí que jamás ha tenido el inmenso placer de poner su vida en las manos del Señor, de conocer al Señor, de saber lo que Él es, aunque solo sea mínimamente por toda la grandeza de lo que Dios es, de admirarle, de entusiasmarse con Él, de además ver su vida perdonada, porque Dios cambia nuestra vida por completo. Este es el momento, porque Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que crees, de lo que pides incluso. Y Él es poderoso para cambiar cualquier vida, cualquiera. Hace poco escuchaba el testimonio de una persona en la cárcel, no puede salir de ahí, era en Brasil, con más de 200 asesinatos a sus espaldas, llorando y diciendo cómo Dios pudo perdonar a alguien como yo. Gracia sobre gracia, Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Tiene el poder para hacerlo, por medio del Señor Jesús. Es hoy el momento, y no es un día cualquiera, no es una reunión cualquiera, no porque estemos aquí, ni mucho menos porque yo os esté hablando, eso seguro, sino porque Dios nos regala cada día para volver a enseñarnos algo de su plenitud, para volver a derramar gracia sobre gracia en nuestra vida. Y es el momento de venir a Él, a su presencia, y decir: Señor, aquí estoy. Mi vida solo tiene sentido si está contigo. Y es el momento también para nosotros, para los que somos de Él, para recordar y decirle siempre, en cada momento: Señor, aquí estoy, pon tu mano sobre mí una vez más. Porque yo no sé lo que será en vuestra vida, pero en la mía hay muchas cosas en las que le pido sinceramente al Señor que ponga su mano sobre mí. Y creo que es el deseo de todos nosotros, porque esa es la clave en la vida cristiana. Y Él va a hacerlo, y gracias sobre gracia. Vamos sencillamente a inclinar nuestras cabezas y dejar 1 minuto, 2 minutos en silencio, orando cada uno de nosotros, pero en silencio. Y si hay alguna persona que no es del Señor aquí, yo le pido de todo corazón, con toda humildad, pero con todo mi corazón, que cuando termine la reunión, que se acerque aquí adelante, quiero orar contigo y darle gracias al Señor por tu vida. Y si hay alguna persona, algún querido hermano o hermana que quiere orar por cualquier situación en su vida, por cualquier cosa, de la misma manera, con todo cariño, acércate aquí al final de la reunión y juntos podemos orar con alguno de los ancianos o personalmente, decir: Señor, pon tu mano sobre la vida de esta persona. Pero que ninguno de nosotros salga de aquí de la misma manera que hemos entrado. Porque el Señor está queriendo derramar gracia sobre gracia en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dejar sobre unos segundos cada uno de nosotros hablando sinceramente con el Señor.